buenas tardes, queridos amigos, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes, su querido hermano Víctor Ventura, una vez más con ustedes en este canal, tu canal, El Último Llamado Profético. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, así que a ley de un clic vamos a tener a esta invitada. Muchísimas gracias a cada persona que se ha suscrito al canal, muchísimas gracias a cada persona que pone un granito de arena para que este canal continúe creciendo. Muchísimas gracias a usted. Aquel que todavía no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, déle me gusta y comparte este video para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Ahora que estamos, queridos amigos, nuevamente a ley de un clic para tener nuestra invitada especial. Buenas tardes, ¿cómo te sientes, Vanessa? Para mí es un placer poder compartir contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes? Hola, mi querido hermano Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de poder estar aquí para exponer su palabra. Qué bueno, Vanessa. Vanessa, antes de hacer la primera oración, me gustaría saber de qué país tú eres. Así que para que los amigos que están acá, no te han visto quizás en este canal, pero te van a ver ahora, sepan si tienes un ministerio, cómo comenzaste y de qué país eres. Claro que sí, hermano. Bueno, mucho gusto para todos los oyentes de este ministerio. Mi nombre es Vanessa Pastrana, soy de Colombia. A los hermanos que quizás nos estén escuchando de la parte de Colombia, soy específicamente de la región del departamento del Huila. Claro que sí, tengo un ministerio que apenas está creciendo con la ayuda del Señor. Sin embargo, bueno, yo creo que al iniciar este ministerio, ¿cómo inició este ministerio? Este ministerio empezó realmente con el deseo de querer compartir lo que el Padre Celestial le va revelando a uno, ¿sí? Dice la palabra de Dios que todo verdadero hijo de Dios nace como un misionero en el reino de Dios. Y yo creo que en el momento en que nosotros vamos aprendiendo de las escrituras, uno no se quiere quedar con eso que aprende, sino que uno salta en el corazón ese deseo de querer compartir con las personas aquellas cosas que el Señor le ha revelado. Y de alguna manera, más aún cuando uno empieza a experimentar eso, no solamente teóricamente, sino que cuando eso se llega a convertir en parte de la vida de uno, ya uno quiere compartir no solamente por teoría, sino por testimonio, lo que realmente el Señor ha hecho en uno. Y de esta manera fue como empecé a subir videos. Empecé a hacerlo con videos de tan solo 3 minutos, 6 minutos, máximo 10 minutos. Esos eran mis videos inicialmente. Les comento que me costaba estar así frente a una pantalla. Les comento que me costaba hablar y aún me cuesta, ¿sí? O sea, yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Cada vez que tengo que presentar un mensaje, el Señor sabe que solamente le digo, Padre, utilízame porque de mí no hay nada, ¿sí? Y inicialmente los videos, los que yo hacía, esos videitos chiquiticos de 3, 4, 5 minutos, era empezar a escribir lo que quería expresar, luego hacía una lectura y lo pasaba con diapositivas, ¿sí? De esta manera inicié, ¿ya? Y ya a medida que lo fue haciendo, ya después lo hice de una manera más natural. Esto obviamente me requería mucho tiempo, la edición de los videos, de las imágenes,
Y entonces yo decía, bueno, Padre, pero se está haciendo un video muy pequeño en tan corto tiempo, y yo era con la idea de que los videos salieran así como más directos, pero yo dije, hay mucho más por decir, hay mucho más por hablar, y me atreví a empezar a hacer los videos así, eh, directamente, hablando en pantalla, y bueno, para la gloria de Dios, ha resultado de bendición para varias personas. Me pueden encontrar en YouTube como el Ministerio de la Reconciliación, ¿sí? Que de hecho el nombre hace poco se lo cambié también. Inicié, fue con Cristo vuelve pronto, sin embargo yo decía, bueno, hay muchos que tienen este nombre de ministerio, y yo dije, desde hace rato había surgido en mi corazón el deseo de cambiar el nombre del ministerio. Les cuento que también tuve una travesía de estudios del santuario, y de allí fue cuando me convencí de que este era el nombre del ministerio, el Ministerio de la Reconciliación. Así que es eso. Gracias, Vanessa, por compartir con nosotros. De verdad que te felicito. Te quiero contar que yo comencé también por un empuje que el hermano Sandy Santos, no sé si lo conoce, lo he oído mencionar, de Recupera tu Salud. Yo le hice una pregunta y él me la contestó sumamente bien, la pregunta, y me encantó. Y comencé a escuchar su programa, y él me invitó a predicar en su programa. Como yo soy predicador, entonces él me animó, me dijo. Incluso te quiero decir que el nombre del último llamado profético, este tenía otro nombre, él me lo donó. Somos Recupera tu Salud y el último llamado profético son hermanitos. Así que te digo, Vanessa, de corazón, continúa, no eche para atrás. Nosotros comenzamos por nada, ya tenemos un estudio. Los primeros pasos que dimos fuimos que compramos una computadora vieja, y personas que están en el canal, que por eso yo digo, aquel que pone un granito de arena, ellos fueron los que trabajaron para que este canal estuviera y todavía esté. Amén. Y te felicito, tú como joven que quiera predicar la verdad presente, te insto que ponga todo en la mano de Dios. Tú me dijiste también afuera de cámara que todo lo que podamos hacer en el nombre de Jesucristo lo podemos hacer. Así que yo te felicito, y esto lo hacemos para que más jóvenes se unan también a la causa de la verdad presente. No importa la edad, jóvenes también. El Señor Jesús dijo a través de nuestra querida hermana Ellen White que con un ejército de jóvenes ya el evangelio debería ser terminado, y los jóvenes son los que deberían terminar el evangelio. Así que muchísimas gracias, Vane, por aceptar. Disculpa, Vane, porque ya a la confianza. Vamos a comenzar con el tema de hoy, queridos hermanos. Así que vamos a permitirle a Vanessa para que ella tenga la primera oración. Vanessa, el tiempo que resta es tuyo. Gracias, hermanos. Bueno, oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora, dándote las gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir las Escrituras con la libertad que tú nos das. Gracias te damos, Padre, porque tú provees los medios también para que estos mensajes puedan llegar a todos los confines de la tierra, Padre. Rogando, Padre, de que el mensaje que se haya de dar en esta hora pueda resultar en bendición para las almas que lo han de escuchar, y que puedan realmente reavivar nuestros corazones y convertirlos hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén, Padre. Amén. Bueno, Vanessa, el tiempo es tuyo. Vale, hermano, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos. Vamos a presentar un tema que lo he titulado a manera de pregunta, para que podamos realmente meditar en si verdaderamente estamos siendo verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? ¿Somos verdaderos adoradores? Titula el tema. Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Con esta pregunta no tenemos que empezar a mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a mi esposo, a mi esposa, no. Esta pregunta no la vamos a hacer cada uno de nosotros personalmente,
si somos verdaderos adoradores. Y podemos decir, bueno, sí, yo adoro al único Dios verdadero, yo puedo decir sí, porque yo hago culto todos los sábados, porque yo hago culto todos los días en mi casa, porque hago esto, hago lo otro, entonces soy un verdadero adorador. Pero vamos a ver realmente qué abarca el verdaderamente adorar a Dios, ¿sí? Necesitamos conocer verdaderamente qué abarca esto, porque de hecho en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7, nos dice la palabra: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Desafortunadamente, mis apreciados hermanos, desafortunadamente me atrevo a decir de que en la actualidad hay cantidad de, de profesos cristianos que dicen enaltecer a Dios, pero ¿qué dice Dios? Aunque me llaman altísimo, ninguno, absolutamente nadie me quiere enaltecer. ¿Y qué es realmente enaltecer a Dios? ¿Será que enaltecer a Dios es decir, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, cantarle a Dios? ¿Será que esto abarca todo lo que encierra enaltecer a Dios? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra, que nos en la siguiente diapositiva, hermano. Apocalipsis, el mensaje del primer ángel nos dice, Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, hablando del mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle qué, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos que hay un tema de qué, de adoración. Nos dice, teman a Dios y dadle gloria. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Porque la gloria de Dios está relacionada con el carácter de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice teman a Dios y darle gloria, esto me lleva a recordar el pasaje de Eclesiastés, cuando Salomón termina y el fin de todo el discurso hablado es este: temed a Dios y ¿qué dice? Guardad sus mandamientos. Y guardar los mandamientos es darle gloria a Dios, porque la gloria de Dios va en relación con el carácter de Dios. Y sabemos que la ley es un reflejo de su carácter. Y si nosotros tenemos esa ley en nuestro corazón, de esta manera le vamos a dar gloria a Dios. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos, ¿será que nosotros le estamos ofreciendo a Dios ofrendas mutiladas, ofrendas defectuosas? ¿Será que en estos actos de adoración que nosotros le ofrecemos a Dios hay alguna ofrenda defectuosa? Recordemos que en el santuario la ofrenda debía ser revisada minuciosamente para que esta ofrenda no tuviera defecto. Debía ser perfecta porque debía ser presentada ante el Rey del universo. En Malaquías 1, 6 al 8 nos dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, interesante porque ¿a quién le está hablando el Señor aquí? A los dirigentes, a los que llevan el pan al pueblo, los que llevan la palabra al pueblo de Dios. Dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado mi nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué manera estaban menospreciando a Dios? Dice que estaban ofreciendo pan inmundo en el altar. ¿Y qué se representa este pan inmundo? La palabra de Dios adulterada. Hoy día muchos están predicando la palabra de Dios, pero no lo están predicando de una manera pura, sin levadura, sino que viene ya que contaminada. Y esto está provocando aún de que las ofrendas, que los feligreses presenten delante del altar, sea también una ofrenda defectuosa. Porque si nosotros no le estamos presentando al pueblo de Dios la verdad pura y sin mácula, ¿qué va a pasar? Que el resultado va a ser que no va a haber verdadera santificación en medio del pueblo.
Y es allí donde surge la pregunta, ¿realmente estamos adorando a Dios? Porque adorar a Dios no es a la manera de uno. Adorar a Dios es como Dios manda. Recordemos la ofrenda de Caín y Abel. Aparentemente los dos estaban adorando, pero uno fue aceptado y el otro fue rechazado. ¿En dónde radicaba el problema? En que lo que el Señor desea de nosotros es una obediencia perfecta. Si no hay obediencia perfecta, cualquier tipo de adoración que nosotros queramos implementar por nuestra propia justicia no va a ser válida para el Señor. ¿Sí? Sigue diciendo la siguiente diapositiva. Esto es una cita de la sierva del Eterno que me gusta mucho y que quiero que la guardemos en nuestros corazones. La casa es el santuario para la familia. Interesante. ¿La casa es un qué? Un santuario para la familia. La cámara o el huerto es el lugar más retraído para el culto individual, pero la iglesia es el santuario para la congregación. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Que en cada lugar donde nosotros vayamos debe haber un qué? Un altar para el Señor. Cuando los siervos de Dios llegaban a un lugar, lo primero que hacían, ¿qué era? Levantar altar a Dios, para adorar a Dios, ¿sí? Y dice que el altar para nuestra culto individual es el lugar más retraído o la cámara, la parte más privada donde nuestra alma puede comulgar con Dios. El altar para la familia es su casa. Por eso en la casa debe guardarse de una manera especial. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro hogar? Cuando una persona llega a nuestro hogar, ¿será que puede discernir si somos cristianos? ¿O qué tipo de ídolos nosotros estamos cargando en nuestro hogar? ¿Sí? Y cuando digo ídolos, no es precisamente que tengamos que tener una imagen allí para adorar, no, sino que realmente si nosotros vamos al hogar nosotros podemos discernir, en toda casa podemos discernir qué es lo que prevalece en eso, ¿sí? Por lo menos si nosotros sabemos que los mandamientos de Dios, yo creo que es una de las cosas que todo adventista, o la gran mayoría de los adventistas tienen en su casa, ¿sí? Ahora, no quiere decir de que vamos a tenerlo solamente ahí, pero que no vaya a estar aquí en nuestros corazones, porque ahorita vamos a ver de que eso tampoco define de que seamos verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? Sino que es mucho más que eso. Dice, debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios. Su asociación debe ser de tal que mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Los que tienen ideas amplias, pensamiento y aspiraciones nobles son los que sostienen entre sí relaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas, en la montaña o en una humilde choza o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el Maestro, Él santificará este lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa que es santo? Apartado para Dios. Y eso es lo que el Señor desea, que uno de nosotros en la familia, individualmente y como congregación, podamos apartar un lugar para que en ese lugar se pueda manifestar la presencia del Señor. Siguiente diapositiva. ¿Dónde, cuándo, cómo y a quién debemos adorar? Esta es la otra pregunta que hemos de hacernos. ¿Dónde, cuándo y a quién debemos adorar? ¿Saben? El El tema del santuario nos muestra o nos responde esta pregunta. Si nosotros queremos saber cuál es la verdadera adoración, vayamos al santuario, porque el santuario nos va a enseñar dónde debemos adorar, cuándo debemos adorar, cómo debemos adorar y a quién debemos adorar. Y estas cosas son importantes y encierran todo el sistema de adoración a Dios. En la siguiente diapositiva vamos a mirar dónde debemos adorar. ¿Será que tenemos que ir específicamente a un lugar? Recordaba cuando la mujer samaritana le decía al Salvador:
Maestro, ¿en dónde se adorará? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y ya conocemos la respuesta. De cierto les digo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, porque los verdaderos adoradores, y ahorita vamos a ver un poquito más profundamente esto, adorarán en espíritu y en verdad. ¿Dónde debemos adorar? Pues todos nuestros caminos nos llevan es hacia el santuario. Salmo 5:7 nos dice: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí está hablando ¿de qué? Del santuario celestial. Dice el Salmo 68:4: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Dice las Escrituras que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, pero la sierva del Eterno también dice que el Señor santifica las reuniones de los hijos de Dios y que si nosotros apartamos un lugar en especial, así como lo leíamos ahorita, el Señor va a santificar este lugar para que la presencia de Dios se manifieste allí. Pero no es el lugar, hermanos, sino que realmente lo que el Señor desea es que nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en el santuario celestial, donde está la presencia del Padre y donde está nuestro amante Salvador intercediendo por cada uno de nosotros. Esto era lo que hacían los siervos de Dios, aunque ellos tenían aún el santuario en físico aquí, ellos reconocían que esto no era sino que una figura y sombra de lo que estaba arriba en el cielo. En la Vanessa, siguiente, quiero dígame, decirte algo, hablando del santuario, tú diste claro, hermano. el texto bíblico del Salmo. ¿Cuál es el templo? Quiero hacerte esa pregunta para interrumpir un poco, para no estar en tanto silencio. Sí, tranquilo. La casa. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Será las cuatro paredes? ¿Será tú? ¿Seré yo? ¿O serán los que van a mirar este video? Ok, ok, interesante pregunta, hermano. Y de hecho, nosotros debemos entender de que el santuario, como tal, era una figura y sombra de las cosas que están arriba en el cielo. Pero este santuario también representaba a alguien, y ese alguien era a Cristo Jesús, ¿sí? Y también, cuando nosotros estudiamos el santuario nos muestra de que la experiencia que tuvo Cristo es la experiencia que hemos de tener nosotros. Es decir, cuando Cristo vino aquí en la tierra, el Espíritu del Padre posó en él. Él era un santuario para el Espíritu del Padre, ¿sí? De hecho, cuando Cristo entra al templo, dice que la gloria de ese templo iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Imagínense, la gloria del templo de Salomón que era hecho en oro puro. Y dice aún que cuando empezaron a construir este templo, las personas que alcanzaron a ver el templo de Salomón, dice que lloraban porque decía, ¿cómo? Imagínense esto, esto no es nada para la gloria del primer templo que se había construido. Pero en Zacarías, si no estoy mal, si no me equivoco, él profetizó de que la gloria del segundo templo iba a sobrepasar la gloria del primer templo. ¿Y por qué era? Porque la presencia de Dios iba a estar allí. ¿Y por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora, esa ha de ser la experiencia de nosotros, y eso lo vamos a ver ahorita un poco en el desarrollo del estudio, ¿sí? De que cada uno de nosotros hemos de ser un templo para Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que esta pregunta ahí la respondí por encima, pero ahorita la vamos a ir desarrollando. Ahora vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos adorar? Porque saben, mis apreciados hermanos, el Señor ha establecido tiempos para la adoración. La vez pasada le escuchaba esta frase a un hermano que me llamó mucho la atención y decía él, obediencia fuera de tiempo es desobediencia para Dios. Obediencia fuera de tiempo es desobediencia para Dios. Nosotros podemos decir que estamos adorando a Dios, pero en mi tiempo. Aún tenemos, nosotros como adventistas conocemos un ejemplo específico y es con respecto al día sábado. ¿Sí? El Señor ha apartado este día. ¿Apartado qué es? Que lo ha santificado, lo ha puesto aparte para un uso sagrado.
Pero el hombre que dice, no importa en qué tiempo adoremos, lo importante es adorar a Dios. Esto es una ofrenda mutilada, una ofrenda imperfecta, porque la ofrenda perfecta para Dios, por más de que nosotros le queramos entregar algo mejor de lo que Él nos haya pedido, esto es inválido para el Señor, porque el Señor lo único que nos pide es una obediencia perfecta. Ay, el Señor nos pide esto, pero yo le quiero dar esto, algo diferente, porque a mí me parece que es mejor. Pero en las Escrituras vemos muchos ejemplos donde personas actuaron de esta manera y en vez de recibir la aprobación de Dios, recibieron fue la desaprobación. En Levíticos 23, 37 al 38 nos dice la palabra, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las cuales convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. El Señor le entregó a su pueblo tiempos específicos para que se presentaran delante de Jehová y no para que se presentaran con las manos vacías, sino que para que pudieran llevar frutos. ¿Sí? Que esto en el tiempo de Israel se veía de una manera literal, pero hoy en día el Señor desea que cada vez que nosotros nos congregamos sean para presentar los frutos de ¿qué? Los frutos del Espíritu. Eso es lo que el Señor desea, que llevemos fruto para Él. Ahora, dentro del sistema de adoración que se manejaba en el pueblo de Israel, tenemos un servicio diario, servicios semanales, servicios mensuales y servicios anuales. ¿Y qué quiere decir esto? Que de alguna manera el pueblo mantenía una constante relación con el Señor. Y aquí vemos los servicios diarios. ¿Cuáles eran los servicios diarios? Los matutinos y los vespertinos que se presentaban con el continuo sacrificio. Y este es lo que podemos llegar a hacer dentro de los cultos familiares. Mañana y tarde la familia se ha de presentar delante del Señor. Esos cultos, desafortunadamente, en muchos hogares cristianos no se hacen, pero son necesarios, y ahorita vamos a ver por qué son necesarios mantener estos cultos familiares dentro del hogar y no dejarlo de hacer. También vemos los cultos semanales, que son los que se hacen cada sábado, cada día de reposo. Y esta es la oportunidad que tenemos de podernos juntar con los hermanos que tenemos más cerca de nosotros, que son los cultos sabáticos, y también son necesarios. También vemos los cultos mensuales, que eran los novilunios que se manejaban dentro del pueblo. Y en estos cultos especiales dicen que las personas que estaban más cerca de la provincia eran las que se reunían. Y también vemos los cultos anuales, que son los cultos de las santas convocaciones, que eran donde cada año los peregrinos que venían de diferentes lugares, no solamente de la nación, sino también de diferentes lugares del mundo, se reunían en Jerusalén para adorar. Y todos estos cultos tienen un propósito muy especial, hermanos, y vamos a ir mirando cuál es el propósito de Dios. ¿Cómo debemos adorar? Dice las Escrituras, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Hermano, si en algún momento quieres intervenir, tú me dices y okey, listo. Okey, hermano. Los verdaderos adoradores adorarán, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos adorar? ¿De manera formalista? No, en espíritu y en verdad. De manera carnal, tampoco. En espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es, ahora en nuestro tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice la inspiración con respecto a esta cita. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando le dijo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nosotros vamos a llegar al reino de Dios, ¿para qué? Para adorar directamente delante de la presencia de Dios. El Señor está preparando adoradores para su Padre. Pero si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de lo alto, en espíritu y en verdad,
no vamos a ver el reino de Dios. Y por ahí se va arrojando luz a lo que yo les quiero transmitir en esta hora. Dice, los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas, porque desafortunadamente en la actualidad se ve mucho formalismo con respecto a lo que es el culto a Dios. Mucha forma y ceremonia externa, pero la religión que proviene de Dios es la única que nos conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente. ¿Qué necesitamos para poder nacer de nuevo? Necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Dice, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esta alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos y sus hijas. Si verdaderamente le queremos ofrecer un culto agradable a Dios, que Él se pueda complacer de decir, estos son mis hijos, necesitamos tener el sello de su aprobación. Y el sello de su aprobación es tener la unción del Espíritu Santo para que esta ofrenda pueda ser acepta delante de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos de nosotros mismos es una ofrenda contaminada, porque desafortunadamente dice la palabra del Señor que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros le queramos presentar de nuestra propia mano está contaminado, está manchado por los malos sentimientos que hay en el hombre natural, en el corazón natural. Pero cuando nosotros somos santificados por el Espíritu de Dios, toda ofrenda es aceptable delante de Dios porque es Cristo quien la ha santificado. Ahora, ¿a quién? Esta es otra pregunta muy importante que debemos responder, porque necesitamos conocer a quién debemos adorar. ¿Quién merece adoración? Y la respuesta la vamos a obtener en la palabra, y ella nos va a enseñar de que los únicos que merecen adoración es el Padre Celestial y su amado Hijo, el Cristo. En Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran ¿a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y es interesante porque el Hijo, cuando Él recibe honra, Él no prohíbe que lo honren, Él permite que lo hagan, porque Él sabe que Él ha recibido una autoridad que proviene de lo alto, que proviene de su Padre, ¿sí? Cuando se presenta un ángel delante de Juan y dice que Juan se postra ante él para adorarlo, enseguida el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero no pasa así con el Hijo de Dios. En Apocalipsis 5:13 dice, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién se le está dando adoración? Al que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Son los únicos dignos de adoración. Ahora surge la pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque desafortunadamente se nos han enseñado, o al mundo cristiano en general se le ha enseñado que son tres dioses a los cuales se deben adorar. Pero las escrituras, en ninguna parte de las escrituras nos manda de que el Espíritu Santo deba ser adorado. Las escrituras no dicen eso. Las escrituras hablan de la adoración al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, claramente, las escrituras hablan del Espíritu Santo, pero debemos entender verdaderamente quién es el Espíritu Santo. Y vamos a entenderlo a través de las mismas escrituras. Tú me estás quitando mi tema ya. Ah, Vanessa está, le digo, te Vanessa estoy dando una intro. está diciendo una introducción de los temas que nosotros vamos a tener. Y quiero decir
que Vanessa está tomando algunos textos ahí que yo voy a tomar, pero ella está explicando y luego yo voy a explicar el por qué. La Biblia nunca dice que se debe adorar al Espíritu Santo. Mucha gente dice que sí, que hay que hacerlo, pero esas son sus opiniones, pero no es lo que dice la Sagrada Escritura. Ella está explicando algo y luego yo voy a explicar algo más profundo, el por qué, con las Sagradas Escrituras y con los libros de Ellen White. Ellen White nunca habla tampoco, siempre habla del Padre, Vanessa, y del Hijo. Habla del Espíritu Santo, pero no habla que está sentado en el trono. Así que, Así es. disculpa, quería para aclararle a los amigos, para que no piensen que Vanessa y yo nos pusimos de acuerdo. Vanessa es primera vez. Vanessa y yo hemos hablado por el Facebook, hemos hablado por acá así. Ella le he mandado un mensajito, le mandé un mensajito en vivo a ella y le pedí su número para que no crean que estamos fabulando con estos temas. Así que hago esta aclaración, Vanessa, para que entiendan que no es que tú y yo nos pusimos de acuerdo, que el Espíritu de Ok, Dios es el que está utilizando este tema. Disculpa. amén, amén. Así es, hermano. Realmente es el Señor y que dispone las cosas, porque es muy importante entender eso, mis hermanos. Es muy importante entender a quiénes estamos adorando. Sí, y yo sé, y no voy a ahondar más en esto porque yo sé que el hermano ahorita lo va a tocar. Entonces, yo esto lo estoy tocando de una manera muy superficial, ¿sí? Porque yo lo que verdaderamente quiero llevarlos es cuál es el verdadero fruto de la verdadera adoración a Dios, ¿sí? O sea, porque es que la adoración a Dios y a quién se debe de adorar, sí, claro, sí. Y esto va a traer como consecuencia un fruto. O sea, dependiendo de la manera en que nosotros adoramos, de esa manera va a depender el fruto que nosotros vamos a llevar. De hecho, yo les comento algo. El tema no iba a ser este. O sea, estaba en relación con esto, pero iba a ser diferente. Era un tema un poco más complejo. Iba a hablar con respecto a lo que era la verdadera adoración y la falsa adoración, teniendo en cuenta lo que es la falsa adoración, que es la adoración babilónica, que es lo que hoy día conocemos como el romanismo, y la verdadera oración que se le entregó al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero bueno, en algún otro momento, si el Señor así lo permite, lo vamos a tener. Sin embargo, el Señor inquietó en mi corazón de que lo que les estoy presentando hoy fuera lo que Él quería que se presentara, ¿sí? Así que por eso hubo un cambio. Pero bueno, espero que sea de bendición y vamos a continuar. Dice en Juan 17, 22 al 23, la gloria que me diste, recordemos que estamos hablando de qué, el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria. ¿Será que Cristo no glorificó al Padre? Claro que sí, Él glorificó al Padre. Y dice que esa misma gloria que el Padre le dio a su Hijo, Él nos la ha dado para que seamos uno, así como nosotros somos uno, le dijo Cristo a su Padre. Yo en ellos, y mire, tengan en cuenta cómo va esta unidad. Yo en ellos. ¿Quién va a estar en nosotros? Dice yo. Ahí no dice que el tercero, que el Espíritu Santo va a estar en ellos. No, yo voy a estar en ellos. Así como tú, Padre, estás en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y mira lo que dice la sierva con respecto a esta declaración. Admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Dice que hay una unidad entre Cristo y sus discípulos y sin embargo cada uno conserva su qué, su individualidad, su personalidad. Dice, son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Cuando la palabra de Dios habla, cuando el Salvador le decía a sus discípulos, yo y el Padre uno somos, no quiere decir de que entonces eran tres dioses en uno o que el Padre y el Hijo eran una misma persona, no. Dice que esa unidad era en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Cada uno tenía su qué o tiene su personalidad individual. Y aquí vemos que de ellos, del espíritu de ellos, ¿de en dónde viene? A sus discípulos. Dice, por eso es que nosotros en las Escrituras encontramos estas declaraciones. El Padre que mora en mí, ¿cómo moraba el Padre en su Hijo? Por medio del Espíritu. Esto lo vimos en el bautismo cuando Cristo fue bautizado, dice que
desciende una voz del cielo y dice que descendió el Espíritu como paloma y se posa en su hijo y dice, este es mi hijo amado. ¿Quién fue el que posó en ese momento en él? Fue el Espíritu de su Padre. Por eso es que también el Salvador le decía a sus discípulos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir? Interesante porque el Salvador le dijo a sus discípulos, le dijo, me manifestaré a vosotros, pero no al mundo. Y esto era algo extraño para los discípulos. ¿Cómo es que se va a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque iba a ser a través de su espíritu. Las escrituras también nos dice que Dios es espíritu y también nos dice que el Señor es el espíritu. El Salvador dijo, haremos morada en vosotros, pondré mi espíritu en vosotros, pondré mis leyes en vuestros corazones. Ahorita inicialmente en el estudio decíamos de que esta gloria de Dios era su ley, su carácter en nuestros corazones. Y es a través del espíritu en que es como el Salvador puede grabar esta ley en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. La siguiente diapositiva vamos a responder cuál es el propósito del culto congregacional, familiar y personal. Cada uno de estos cultos tienen una parte especial en nuestra vida espiritual y vamos a responder si verdaderamente se está cumpliendo el propósito por el cual Dios estableció este sistema de adoración. Primer punto, congregacional. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, 24 y 25 nos dice, acerquémonos con corazón sincero. Primer punto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y a nuestros hermanos, debemos ir con un ¿qué? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día se acerca. El llamado que el Señor nos hace a nosotros como hijos suyos es, no dejen de congregarse. ¿Cuántos han abandonado sus congregaciones porque este hermano no me cae bien, porque no me gusta lo que el predicador dice en el púlpito, porque es que el predicador siempre me las echa a mí, todo me cae a mí, porque este hermano no me saludó, porque no me, bueno, por cantidad de pequeñas disensiones que ocurren dentro de las congregaciones, dicen, yo no vuelvo por allá, yo puedo adorar a Dios aquí desde mi casa y yo no necesito congregarme. Pero las escrituras nos manda, no dejen de congregarse, porque esto nos ayuda ¿a qué? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Si nosotros dejamos de congregarnos para encerrarnos en nosotros mismos, este propósito no se va a poder cumplir en nuestras vidas. Y de esta manera el Señor quiere fomentar la comunión y el amor entre los hermanos. Colosenses 3, 12 al 14 también nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor que quiere que nos vistamos como escogidos de Dios y que seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos, que esos son frutos, todos esos son frutos del Espíritu. Recordemos que ahorita mirábamos que el Señor desea que en cada congregación podamos llevarle ¿qué? Fruto al Señor. Y este es el fruto que el Señor desea que nosotros llevemos, que podamos ser capaces de soportarnos los unos a los otros. Es cierto que hay diversidad de caracteres, es cierto que hay diversidad de culturas, que hay diversidad de pensamientos, pero todas estas cosas nos ayudan a que podamos aprender a sujetarnos los unos a los otros en amor y que aprendamos a perdonarnos también los unos a los otros, porque sabemos que aquel varón que no ofende en palabra es varón perfecto. Y sabemos que muchas veces aún nosotros quizás nos hemos convertido en piedra de tropiezo para nuestros hermanos, pero es allí donde debemos aprender a qué, a perdonarnos los unos a los otros. Este es el propósito del culto congregacional, fomentar la comunión, la unión entre los hermanos, que entre los hermanos nos podamos ¿qué? Pulir
los unos con los otros. Pero ocurre algo, y es que desafortunadamente hay, en la actualidad existe y siempre, no solamente ahorita, sino que en todas las generaciones ha existido mucha disensión entre los mismos hermanos, mientras que el Señor nos estimula y nos llama a que podamos llegar a la unidad. Por el contrario, en medio del pueblo existe son ¿qué? Peleas, disensiones, dificultades. Ahora, ¿será que realmente estamos adorando a Dios mientras estamos en pelea con nuestros hermanos? Claramente no. En el libro de Juan, vamos a leer 3 citas, varias citas. El apóstol decía: "El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, todavía anda, ¿en qué? En tinieblas". Si nosotros decimos que conocemos a Dios, que andamos en luz, que conocemos el evangelio, pero andamos en contiendas con nuestros hermanos, ¿realmente estamos en qué? En tinieblas. También el que dice: "Yo amo a Dios", pero aborrece a su hermano, ¿cómo lo llama? Mentiroso. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no hemos aprendido a amar a nuestro hermano, a quien tenemos al lado? Cómo se puede amar a Dios a quien no hemos visto, si aquel ser que tenemos a nuestro lado no aprendemos a soportarlo, sino que lo aborrecemos? Dices: "Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano". Y si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿y qué es andar en tinieblas? Aborrecer a nuestro hermano. Entonces, ¿estamos siendo qué? Mentirosos. No hay verdadera comunión con Dios, no hay verdadera adoración a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿y qué es andar en luz? Amar a nuestros hermanos. Entonces, verdaderamente tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. En la siguiente diapositiva vemos de que todos estos son causa de ¿qué? De inmadurez espiritual. No sé cuántos de ustedes sepan, pero nosotros cuando hemos sido bautizados, nosotros empezamos a ser bebés espirituales, porque como hemos nacido de nuevo, entonces ahorita empezamos un proceso de ¿qué? De crecimiento, hasta que a la final debemos llegar a la plena estatura de Cristo, de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente existe muchos enanos espirituales. ¿Y qué son estos enanos espirituales? Que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y pareciera que la vida espiritual está allí estancada. No hay crecimiento espiritual. Somos todavía carnales. En 1 Corintios 3, 1 nos dice: "De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?". ¿Cuál es la causa de las disensiones, de las luchas que hay en medio del pueblo de Dios? Hay una cita, esa no la puse aquí, pero la voy a parafrasear en las Escrituras, donde dice: "¿De dónde vienen las luchas y las contiendas? ¿No es del corazón? De las pasiones". Así es, gracias, hermano, de las pasiones del corazón. Codiciáis y no tenéis. Dice: ¿ardéis de envidia? Estos son los malos sentimientos que se desatan en el corazón del ser humano. Celos, contiendas, disensiones, orgullo, envidia. Y esto es lo que no permite que el ser humano crezca. Quiero decir algo acá, que es muy Claro que interesante esto de lo que es, lo que tú estás hablando en crecer espiritualmente. Lamentablemente pasa esto dentro de las iglesias, que cuando tú eres una persona que te desarrolla y que te deja utilizar por Dios, siempre causa celos. Lamentablemente, pero eso pasa dentro de la iglesia. No debería pasar. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces somos, lo vamos a poner así, somos pequeños, personas espirituales, no buscamos a Dios y adoramos a Dios como debemos adorarlo. Lo que nosotros nos deberíamos preguntar, si Vanessa, Dios la está utilizando con su ministerio, ¿por qué yo ponerme celoso? ¿Por qué no orar o si no unirme con ella
para que el evangelio pueda continuar creciendo. He visto ministerios que lamentablemente es así, que porque el otro tiene más seguidores, ellos se ponen celosos. Sin embargo, yo cuando veo una persona que tiene muchos seguidores, me siento feliz porque el evangelio va a llegar más a esas personas. Y oro por el canal de ese hermano. ¿Por qué? Porque si estamos unidos espiritualmente, le estamos predicando al mismo Dios. Entonces, esto que tú estás hablando de ser enanos espirituales, conozco muchas personas así, incluso que quieren ser como uno, pero nosotros somos gente, como tú dijiste, como el Padre y el Hijo tienen su personalidad diferente. Cada persona tiene una personalidad diferente. Y cuando tú hablaste también y que pusiste la cita en el capítulo 10, versículo 25, no dejándose de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Muchas de esas personas se dejan de congregar por celo. Es por celo porque ellos no pueden lograr. Y te voy a decir algo que le dije a un pastor en una junta que me puso toda la traba para que yo no fuese el primer anciano de la iglesia, ni para que me dieran cargo. Y yo le dije algo a él interesante. Y yo le dije, pastor, humildemente, pastor, yo no necesito un cargo para trabajar para Cristo. Amén. Amén. Y se lo demostré. Y hubieron personas, yo sin cargo, que se bautizaron en medio de la pandemia. Pero esto lo digo para la gloria de Dios, no para mi gloria, sino que nosotros tenemos, usted que está mirando este video y lo que van a estar hablando respecto a la adoración, que todo lo que estamos haciendo, Vane, los otros canales, no debemos tener contienda, porque es para llegar a un solo objetivo, es para que usted llegue al cielo y nosotros poder llegar al cielo. Disculpa, Vane, pero me quedó eso que dijiste. Amén, amén. No, gracias, gracias hermano por tu aporte y así es. Realmente el propósito de la predicación del evangelio no es que los hombres sean glorificados, no es que, ay, este hombre es muy elocuente. Si bien es cierto, el Señor le ha dado dones preciosos y a diferentes personas repartió de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Y nosotros no debemos afligirnos por eso. Al contrario, como tú decías, glorificar a Dios, gloria a Dios, que lo importante es que se predique a Dios. Eso decía Pablo, que se predique a Cristo, ¿sí? Así sea por contienda, por envidia, pero lo importante es que Cristo sea predicado, ¿sí? Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros estamos ahorita aquí al servicio del Señor, pero cuando el Señor diga, ya acabó tu tiempo y nos saque del ministerio, sencillamente Él lo va a hacer. De cualquier manera, Él lo va a hacer, porque así Él trabaja el Señor, ¿ya? Pero lo importante, hermanos, es que mientras nosotros no reconozcamos que todo esto proviene de Dios, el Señor probablemente no nos va a poder utilizar, porque vamos a ¿qué? A atrofiar la obra de Dios. Cuando nosotros vivimos para glorificarlo a Él, es allí donde el Señor se puede glorificar, ¿sí? Cuando nosotros vivimos para servirle a Él, es allí donde el Señor se glorifica, porque nosotros no somos nada, hermanos, nosotros somos simples hombres y lo único que hacemos aquí es entregarle la palabra del Señor. No es más, las palabras que se están exponiendo hoy son palabras, no son palabras de Vanessa, no son palabras del hermano Víctor, son palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros solamente somos, ¿qué? Conductos por el cual el Señor se quiere llegar a cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a mirar, bueno, ya vi aprender a qué, a amarnos unos a otros, a tener armonía unos a otros, a soportarnos unos a otros y aún a pulirnos los unos a los otros. Estemos contentos con la posición que el Señor nos haya entregado allí en la congregación. Es más, mire, yo les voy a decir algo, hermano, y yo te comento, hermano, antes de continuar aquí con la siguiente diapositiva, de que el, la labor mía, cuando yo recién empecé el evangelio y yo me congregaba con los hermanos, lo que yo hacía era ayudar a organizar el templo, ¿sí? Esa era mi labor. Cuando yo llegaba, yo no era porque
vuelvo y les digo, o sea, para mí no es fácil estar frente a ustedes hablando, a mí me cuesta. Y si les soy muy sincera, siempre me he considerado torpe de habla y me costaba, me cuesta hablar. Pero inicialmente para mí, la mejor manera en la que yo podía servir al Señor era poder organizar el templo para que cuando las personas llegaran encontraran todo bonito. Y lo hacía con gusto y lo hacía con amor, porque sabía que eso hacía parte de la adoración a Dios. Esto hace parte de la adoración, ¿sí? No es solamente el orador, no es solamente el que tiene el don del canto, ¿sí? En la parte de la adoración a Dios es todo lo que nosotros podamos presentarle a Dios, aún sea barrer el templo y poner las sillas para que los hermanos se puedan sentar. Esto hace parte, hermano. Y no nos sintamos menos ni menospreciados por esto que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Porque de cierta manera dice aún la palabra de Dios, que en el reino de los cielos el mayor es el que sí, es el que ¿Sabes sirve. algo, Vane, ya que tú estás diciendo? Y este es lindo esto, lo que tú estás diciendo. Yo duré casi 5 años cuando entré a la iglesia como diácono. Y sabe que le tomé un amor tanto al diaconado, que el día que yo llegué a ser primer anciano de la iglesia, yo mismo dejé el cargo de ser primer anciano y me bajé a ser diácono. Porque la gente piensa que una diaconisa, un diácono, es menor que un anciano, es menor que un pastor, y no es así. En la Biblia se presenta esto iguales. El trabajo que usted haga, el trabajo que yo haga, Dios lo toma igual. Y lamentablemente ahora nadie quiere ser diácono, nadie quiere ser diaconisa, todo el mundo quiere tener un puesto elevado, como que si eso es lo importante. Lo importante es lo que nosotros hacemos y a quién se lo estamos haciendo, no importa del lugar donde nosotros estemos. Amén. Lo que verdaderamente le da el valor al servicio de Dios, ¿sabe qué es? El motivo con el cual lo estamos haciendo. Eso es porque es más, podemos estar predicando el evangelio con un motivo egoísta, queriendo es glorificarme a mí misma, y esto no es aceptable para el Señor. Pero si una persona que solamente se encarga de organizar el templo, pero lo hace con amor, estas son las mejores ofrendas para el Señor, ¿sí? Ahora vamos a mirar el culto familiar. ¿Por qué es necesario no descuidar el culto familiar que muchas veces desafortunadamente se descuida? Dice, para poder conservar la armonía y la felicidad en el hogar. En primera de Pedro 3, del 6 al 12 nos dice la palabra. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primero, quiero que tengamos en cuenta que en cada lugar donde nosotros estemos hay un orden establecido por Dios. En el cielo mismo hay un orden, ¿sí? ¿El orden cuál es? Está el Padre en el trono, a su diestra está su amado Hijo, y de ahí para allá ya vienen los seres creados, del cual Lucifer se rebeló, porque él no quiso respetar ese orden, porque él pensaba que la posición que se le había dado a él era muy inferior a la que él se merecía. Y eso es lo que desafortunadamente está llevando hoy en día a la caída de muchas personas. Dentro de la iglesia que el Señor ha establecido en la actualidad también hay orden, porque el Señor alguno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros diáconos, pero todos hacen parte de un qué, de un solo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo Jesús. Dentro del hogar también hay un orden. El orden dice que el varón es la cabeza de la mujer y los padres son cabeza de sus hijos. Y si este orden dentro del mismo hogar no se respeta, no va a poder reinar la armonía y la felicidad en el hogar, porque siempre para que haya felicidad, armonía, paz, gozo, no solamente en el hogar, sino dentro de la iglesia y aún dentro de la misma sociedad, debe respetarse el orden establecido. Y de esta manera era como Sara se sujetaba a su esposo y dice que obedecía a Abraham. ¿Por qué? Porque él era un siervo de Dios. Aún le llamaba Señor. Pero también se le da una amonestación o un consejo a los varones. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y escuchen bien, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Desafortunadamente, me atrevo a decir que en la actualidad muchos viven una doble vida.
Son pastores muy queridos dentro de la congregación, pero nadie sabe lo que pasa dentro de su círculo familiar. Pero el Señor dice que estas oraciones se ven estorbadas por este tipo de comportamiento. Si los varones y las mujeres no quieren que sus oraciones tengan estorbo y que el Señor pueda contestar prestamente estas oraciones y pueda aceptar el culto que se le ofrece tanto en la familia como personal, tanto congregacionalmente, debemos respetar lo que el Padre Celestial ha dicho. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amigables, no le devuelvan a nadie es mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días debe refrenar su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y también sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, el propósito del culto familiar es primeramente de que mañana y tarde esta familia se pueda presentar delante de Dios en la mañana para pedir las bendiciones que requiere el día y en la noche aún para agradecer a Dios por las bendiciones recibidas, pero también la vez pasada meditaba de que hay algo muy importante antes de nosotros presentarnos delante del Señor en la hora del culto vespertino en especial, el culto de la noche. Y es que nosotros, cuando llega la noche, debemos ponernos a cuentas con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Es cierto que durante el día pueden pasar cantidad de cosas. Puede haber estrés, pueden haber dificultades, pueden haber aún peleas dentro del hogar, disensiones, pero nosotros no debemos permitir que estas cosas sigan. Que llegó la noche y se acostó el esposo bravo con la esposa, los hijos bravos con los papás. No, estas cosas antes de presentarse el culto vespertino, ya debe haber habido una corrección, un ajuste de cuentas entre el prójimo y también para con Dios. Y esto lo vemos. ¿Qué debemos hacer antes de hacer el culto? Efesios 4, 26 al 27. Y eso se lo doy a manera de consejo, hermanos, y no lo digo yo, lo dice las Escrituras, y ojalá lo podamos implementar y verán cómo esto va a empezar a mejorar la relación en su hogar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que si durante el día hubieron disensiones, dificultades en medio del hogar, en ese momento, antes de ir a presentar la ofrenda, que es lo que vamos a leer ahorita, debemos que ponernos a cuentas con aquellos a quien hemos ofendido. Dice Mateo 5, 23 al 24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Eso es lo que el Señor desea. Que aún dentro del vínculo familiar, que hay veces que ocurren este tipo de dificultades y disensiones, antes de ir a presentar nuestra ofrenda a Dios, el Señor quiere que nos reconciliemos. Si han tenido peleas con su esposo, con su esposa, si se han ofendido mutuamente, vayan y arreglen las cosas y ahí sí podrán presentar la ofrenda ante Dios y será aceptable para Dios. Y el Señor se gozará y bendecirá a esta familia. ¿Sí? Entonces, el propósito del culto es poder ¿qué? Promover la armonía en el hogar. Ahorita, el culto personal. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que era lo que ahorita me preguntaba el hermano Víctor, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el objetivo? El Señor desea limpiarnos para que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuál es ese sacrificio vivo que el Señor desea que le presentemos? Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Cada vez que nosotros le cantamos al Señor, el Señor desea que nosotros lo hagamos con buena conciencia.
un culto racional. ¿Cuántas veces ocurre? Y se lo digo porque a mí me ha pasado, se los confieso, de que muchas veces llegamos al culto y nuestra mente, nuestra boca está cantando, pero nuestra mente está por allá en otro lado, preocupado por esto, por lo otro, por lo otro. ¿Será que esto será una ofrenda aceptable para Dios? Claramente no. El Señor quiere que nosotros le pongamos, o sea, que seamos racionales en lo que le estamos ofreciendo a Dios. Sea que estemos cantando, sea que estemos orando, sea que estemos presentando las escrituras, pero que lo que estemos haciendo realmente lo hagamos con una conciencia limpia delante del Señor. Porque decía el salmista, tú no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Lo que verdaderamente el Señor quiere que es un corazón contrito y humillado. Ahora yo les pregunto, ¿será que el corazón natural del ser humano, el corazón carnal, se quiere humillar? Claramente no, porque de hecho el corazón natural del ser humano siempre busca es a qué, a enaltecerse a sí mismo. El corazón del ser humano siempre busca es a qué, a defender el yo. Pero si nosotros aprendemos a ser espirituales por medio de la comunión que vamos teniendo con el Señor, vamos a aprender a andar con un corazón contrito y humillado. Y de hecho, también otra cosa muy importante, en nuestra comunión, en nuestro culto, en nuestra devoción personal con Dios, que no debe ser descuidado, mis hermanos, y en especial también les hablo a aquellos que predicamos el evangelio, porque a veces suele pasar de que se descuida el culto personal, porque uno está tan lleno, recargado de tanto trabajo, que esta parte se descuida y esta parte es la más primordial. O sea, no digo que las otras no sean importantes, pero de esta depende, del culto personal y de la comunión personal que nosotros tengamos con Dios, depende nuestra relación con nuestra familia y por ende nuestra relación con nuestros hermanos. Si nosotros no tenemos verdadera comunión con Dios, si nosotros no sacamos tiempo para pasar con Dios, para leer las escrituras, para orar, créamelo que cuando vayan a venir las dificultades en el hogar, no vamos a tener que darle a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos recibido de Dios y nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Y otra cosa, Vane, que cuando tú predicas y te descuidas de lo que es de ti y de la familia, no le puedes dar a otro porque, porque muchas veces tú armas un bosquejo porque está muy, te lo digo como que yo, como predicador que fui conferenciante, que lo que tú dices es cierto. A veces uno llega, trabaja y comienza y hace un bosquejo, horas, 10 o 15 minutos y ya y arranca la predicación. Y muchas veces te preguntas, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fue más fuerte o más potente que la otra vez? Claro, porque si comiste poco no puede dar mucho, da poco. Así es, hermano. Sí, eso es muy, muy, muy primordial. La comunión personal con el Señor es muy primordial. Mira, a mí me ha pasado, hermano, y estas experiencias se las cuento también para que podamos ser fortalecidos a través de los testimonios. Y es que a mí también me ha pasado que hay veces que estoy agotada y debo presentar un mensaje para el día siguiente, para el día siguiente. Y, y en muchas ocasiones he experimentado eso y le doy gloria a Dios, de que yo literal, yo soy muy sincera con el Señor, ¿sí? Y yo cuando siento algo, yo se lo digo al Señor. En una ocasión yo estaba tan cansada que yo le decía, Padre, no quiero hacer nada, tengo sueño, estoy cansada, no quiero estudiar. Yo se lo dije al Padre, no quiero, la verdad estoy agotada. Y el Señor de repente puso un pensamiento en mi corazón y disfrútese, disfrúteselo. No sé qué, disfrútese que lo que le voy a dar. Y te puedo decir, hermano, que después de eso yo decía, sí, Padre, perdóname por quejarme tanto y lo vi como una bendición y realmente el Señor bendijo. El Señor empieza, y después de que uno se enchufa, lo más difícil es enchufarse uno. Ya después de que uno se enchufa, uno se deleita, que uno se le olvida el cansancio, se le olvida el sueño, ¿sí? Y es allí donde el Espíritu obra, ¿ya? Pero es eso, hermanos, o sea, no es hacer las cosas por hacerlas, sino que realmente, primeramente, que podamos orar y ser sinceros con el Señor
Y ahí es allí donde uno se da cuenta que la obra no es de los hombres, porque nosotros somos débiles, porque nos cansamos, ¿sí? Porque hay veces cosas que uno ni siquiera entiende, uno dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Pero el Señor es el que va bien, abriendo el camino y le da dando una vislumbre de lo que uno va a presentar, ¿sí? Te confieso que a veces estoy bueno, acá, estoy acá, y me dice mi esposa, ¿y cómo puede ser que tú cansado? Que ella ve que estoy cansado de verdad, porque mi trabajo, yo soy diabético, así como tú me ves, yo soy diabético y tengo problemas en el corazón y tengo el trabajo. Y me acuerdo una vez que un pastor que invité, el pastor Pozo, Marco Pozo, él me preguntaba cómo tú pones un video todos los días, cómo edita todos los días. Y yo tengo mi trabajo porque para eso tú tienes que dedicarle tiempo completo. Y yo solamente le dije una sola cosa, Dios me da la fuerza. Porque en Amén. verdad hay momentos que tú no quieres estar acá, pero si ya tienes un compromiso, Dios te dice, tienes que cumplirlo. Entonces lo Sí. que tú dices es cierto, a veces, y cuando tú le hablas a Dios y tú le dices, Señor, estoy cansado, no es que tú no le digo, yo a veces le digo, no, no es que no lo quiero hacer, que estoy cansado. Y a veces me habla y me dice, ¿quién te da fuerza para el trabajo? Digo, usted, Señor. Entonces, vaya, y cuando tú estás acá, de verdad, te olvidas de todo y quieres continuar y continuar. Por eso estamos acá hoy. Amén, amén, así es. Y gloria a Dios por eso, porque ahí uno se da cuenta que realmente es la obra de Dios y no de los hombres. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Será que anteriormente el pueblo de Israel o los fariseos, más explícitamente, no recuerdo la verdad cuántas veces a la semana ayunaban, pero ellos hacían aún de esos o se creían mejores que los demás hasta el punto de que fueron y acusaron a los discípulos de Jesús y le dijeron, maestro, pero ¿cómo es que nosotros ayunamos tantas veces a la semana y tus discípulos no ayunan? Pero, ¿cuál es el verdadero ayuno, mis apreciados hermanos? Dice en Isaías 58, 5 al 11, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Escuchen bien, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Todas aquellas cosas que nos están atando, que nos está eh, sujetando al pecado, debemos que romper todo este yugo, las ligaduras de impiedad, los pecados que nos tienen apartados del Señor, las cargas de opresión, las dificultades que hay entre hermanos. Todas estas cosas deben ¿qué? Deben romperse. Este es el verdadero ayuno, despojarnos de nosotros mismos para que Cristo pueda venir a morar en nosotros. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué significa esto? Ser un manantial de aguas y un huerto de riego que vamos a poder darle agua de vida a las personas que están sedientas. Vamos a hacer una fuente también por el cual las personas van a conocer a Cristo Jesús. Pero esto solamente se dará cuando nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Primeramente habla de los que son aquellas cosas que nos atan a la impiedad, esas ligaduras que son el orgullo, la avaricia, la idolatría, los celos, la envidia, bueno, todos estos malos sentimientos que nos alejan de Dios. Primeramente tenemos que aprender a qué, a echar a un lado todas estas cosas. De, de otra manera, el Señor no puede qué,
transformar nuestro corazón. Este es el verdadero ayuno que el Señor pide. Ahorita no con esto le estoy diciendo que no es bueno hacer ayunos, ¿no? No me vayan a malinterpretar, sino que a lo que me refiero es que si nosotros estamos haciendo un ayuno, pero sin el verdadero espíritu, tampoco tiene valor delante del Señor, ¿sí? Y el propósito de todo esto es que finalmente nosotros podamos llegar a ser una luz para el mundo. Porque déjenme decirle, hermanos, que si nosotros no aprendemos a caminar con Dios en la soledad, es decir, que si nosotros en nuestra soledad no somos fieles en lo que hemos conocido, tampoco vamos a ser fieles cuando estemos delante de los hombres, ¿sí? Y dice las Escrituras en Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Una de las cosas. Ahora, ¿será que el corazón natural del ser humano puede hacer esto? Claramente no. Pero si nosotros estamos ligados a Cristo, Cristo va a poner este sentir en nuestros corazones, que si alguien nos hace daño, nosotros no le vamos a responder de la misma manera. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré. Muchos cuando reciben los ultrajes, ¿qué hace? Me voy a desquitar, pero este no es el espíritu del Salvador. Dice que nosotros debemos confiar en que finalmente el Señor va a pagar y debemos aprender a esperar en Él. Al contrario, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Sí? Y en Mateo también el Salvador les dijo a sus discípulos, amarás a tu prójimo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es un dicho muy popular, que al que me hace bien, entonces va a cosechar bien, y el que hace lo malo, entonces va a cosechar lo malo. Pero el espíritu de los hombres. El espíritu de Satanás es que Satanás devuelve mal por bien. El espíritu de los hombres es que si alguien me hace bien, entonces yo le voy a hacer bien. Pero el espíritu de Dios es que si una persona me hace mal, aún así yo le voy a devolver bien. Porque ninguna maldad hay de parte del Señor. Antes les digo, amen a vuestros enemigos y bendigan a los que los maldicen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, si nosotros no aprendemos a soportar a la familia, las cosas que nos haga la familia, que son las personas que más amamos, si no podemos soportar a nuestros hermanos, que son con las personas que también tenemos nuestro círculo social más cercano, créanme lo que tampoco vamos a poder soportar a las personas del mundo, mucho menos a nuestros enemigos. Esto es el fruto de una verdadera comunión con Dios. Esto se puede cumplir en nosotros si verdaderamente tenemos comunión con Dios. Y ya casi vamos finalizando. ¿Qué pide Dios de ti y de mí, hermanos? Miqueas 6, 6 al 8 nos dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Será que tengo que llevarle muchos holocaustos, becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿O qué le estamos ofreciendo? ¿Qué le ofrezco yo al Señor? ¿Le voy a entregar, no sé, cualquier cantidad, suma de dinero? ¿O le voy a entregar esto que tanto amo y se lo voy a dar a Él? ¿O qué es lo que realmente el Señor me está pidiendo? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. Es todo lo que el Señor nos pide. Y hay veces cuesta. Uno dice, es todo, son tres cosas, son tres cosas, son tres palabras realmente muy abarcantes, hermano. Hacer justicia es que la ley de Dios pueda estar implantada en nuestros corazones. ¿Y cuánto nos cuesta? Podemos decir, no, yo no mato, yo no robo, pero si nosotros vemos la profundidad de la ley, constantemente la estamos quebrantando.
porque si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, ya lo estamos matando en nuestro corazón. Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La codicia, que es un pecado que nadie puede ver, pero que es la raíz de todo otro pecado. La misericordia, amar la misericordia. ¿Cuánto nos cuesta ser misericordiosos? Ser tolerantes con aquellas personas que son difíciles de soportar. Pero aún a ellos hay que mostrarles la misericordia de Dios y la humildad para poder entender de que toda cosa buena que nosotros podamos tener no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Dice la sierva, subyugar la mente carnal, reformar la vida y no se idolatrará este pobre cuerpo mortal. Si se reforma el corazón, eso se notará en la apariencia exterior. Si Cristo es en nosotros esperanza de gloria, descubriremos tan incomparables encantos en Él, que el alma se enamorará. Ese es el propósito de Dios, que nos podamos enamorar de nuestro Dios. Porque si nosotros le ofrecemos un culto a Dios por formalismo, o solamente por temor, esto no va a ser un cambio, una transformación en el corazón. Pero si nosotros nos enamoramos de Dios, vamos a hacer que todas las cosas que hagamos para el Señor sean realmente un deleite para nosotros. Se aferrará a Él, elegirá amarle y por admiración a Él será olvidado el yo. Jesús será magnificado y adorado y el yo será humillado y abatido. Pero escuchen bien, hermanos, el profesar el cristianismo sin este amor profundo es simple palabrería, árido formalismo y penosa rutina. Muchos de vosotros conserváis una noción mental de la religión, una religión exterior, aunque el corazón no ha sido purificado. Dios mira el corazón, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se quedará satisfecho con algo menor que la verdad en el fuero íntimo? Toda verdad, toda alma verdaderamente convertida llevará las señales inequívocas de que la mente carnal ha sido subyugada. Y quiero ya finalizar con la pregunta, ¿cuál es el propósito de los cultos de adoración? Voy a finalizar con esta cita de la sierva. Dice, en sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Muchos van a una iglesia o a una congregación y esperan encontrar personas santas o personas imperfectas, personas infalibles, personas perfectas. Pero déjeme decirle que si nosotros vamos a buscar una congregación así, no nos vamos a quedar en ninguna. Porque realmente todos estamos ahí porque realmente comprendemos que estamos enfermos, enfermos de pecado y porque estamos en un proceso de restauración. Y si nosotros no estamos dispuestos a soportar estas cosas, a este tipo de personas, entonces no vamos a crecer ni siquiera nosotros mismos. Pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, en doctrina y en espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios y sus diferencias de opinión. Pero escuchen bien, y yo quiero que nos quedemos con esto. Mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Si Cristo habita en nuestros corazones, el amor del Padre se va a manifestar los unos a los otros hasta el punto de que seremos capaces de podernos soportar los unos a los otros en amor. Su amor los inducirá a amarse unos a otros y las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Cristo ha de ser el centro de nuestro culto personal, Cristo ha de ser el centro del culto familiar, Cristo ha de ser el centro de nuestros cultos congregacionales. Si Cristo es el centro y vamos a decidir amarlo a Él, de esta manera todos nos vamos a ir acercando los unos a los otros. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya resultado en bendición. Muy buena aportación, así que te voy a comprometer para el otro tema que iba a traer, así que te voy a comprometer delante del público. Ya lo sabes. Así que muchísimas gracias, Vanessa.
de verdad que uno a veces se queda pensando lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Nos da todo nos da. Y como tú decías, a veces vivimos quejándonos. Que esta reflexión, que este tema, a quien nosotros estamos adorando, pueda llegar a lo más profundo de cada corazón que va a ver este video. Por eso, te pido por favor que este video, dale me gusta, compártelo con otro, para que la verdad presente siga llegando a personas que lo necesitan. Usted no lo va a creer, pero Vanessa está presentando este tema y yo lo tomo para mí. Y de seguro Vanessa lo toma para ella personal, porque no vale nada nosotros dar un tema si nosotros no lo aplicamos a nosotros. Gracias Vanessa por compartir con nosotros. Muchas gracias por traer este tema. Ojalá que usted, le voy a poner usted para no decirte tú, porque como en República Dominicana, que usted pueda seguir compartiendo con nosotros, que usted sea parte también de este ministerio, que le diga también a sus suscriptores que vengan acá. Y yo le digo a mis suscriptores, vayan al canal de Vanessa, compartan con Vanessa. Vanessa tiene buenos temas. No tengo que hablar mucho, usted vio el tema que ella trajo hoy acá, ¿verdad que sí? Así que le pido, voy a repetir, Vanessa, da tu canal de YouTube para que cada seguidor que vea este video pueda ir a tu canal y que pueda darle a la campanita y activarse y ser parte de los que prediquen en la verdad presente en tu canal. Amén. El Ministerio de la Reconciliación. Me encuentran así como el Ministerio de la Reconciliación. De hecho, por aquí tenía una tarjetita para que más o menos... Bueno, vaya usted a reconciliarse. Miren, ponla más para acá, del otro lado, no, para el otro lado. Para acá, ahí, más para acá, exactamente. Miren, ahí está. Vayan ahí a ese canal, suscríbanse y sean parte de ese ministerio y ayudemos a Vanessa para que el algoritmo de YouTube pueda promocionar también su video y pueda seguir creciendo y predicando la verdad presente. Amén. Vamos, humildemente te pido que donde quiera que te encuentre, tomemos una actitud de reverencia ante nuestro Dios. Que donde quiera que usted esté, si se quiere postrar, nosotros tenemos poco espacio acá. Todavía no estoy usando el colbatero, pero pronto vamos a estar terminando el logo y todo lo que está acá para poder seguir compartir más a gusto con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada persona que siempre se suscribe al canal. Muchísimas gracias a cada persona que siempre ve los videos y que lo comparten. Que no sea la excepción de usted ir y compartir este video. Vamos humildemente a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por traer este tema. Yo también lo necesitaba. Gracias porque en el momento justo, cuando te pedimos, ahí está usted. Bendice el ministerio de Vanessa. Bendícela a ella y a su familia. Bendice a cada suscriptor que ella tiene y a cada seguidor que van y entran y ven su en vivo. Te pido, Señor, que esa persona algún día podamos llegar al reino de los cielos y compartir y poder disfrutar y decir de cómo nosotros nos gozamos en cada tema que tuvimos. Bendice a cada suscriptor de este canal. Bendice a cada persona que va a mirar este video. Bendice mi familia, Señor. Y bendice el último llamado profético, tu canal, Señor. Gracias. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Vanessa. Así que, como siempre, le digo a cada uno de ustedes, hasta una nueva entrega. Chao.
Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,